romper esas maldiciones, cómo ser libre de esa mentalidad. Es lo que queremos compartir en esta noche. Hay un pasaje en Mateo capítulo 15 que quiero que leamos. Mateo 15, versículos 21 al 28. ¿Cuántos quieren ser libres en esta hora? Miremos este pasaje, Mateo 15, versículo 21 al 28. Dice la palabra del Señor: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue ¿qué? Sanada desde aquella hora. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos hables, Señor, a través de esta enseñanza. Padre, que traiga libertad a los cautivos, Señor. Traiga, Señor, libertad mental. Traiga, Señor, liberación a tu iglesia, Padre. Edifica tu iglesia, Dios. Que las puertas del Hades no prevalezcan contra ella. Que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libre, Dios. Ven y renueva nuestras mentes en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. La palabra dice que esta mujer era una mujer sirofenicia. No pertenecía al pueblo de Israel. Y Jesús dijo que él ha sido enviado a ver a quiénes, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, que solamente los del pacto con Dios tenían derecho a las bendiciones de Dios. Solamente el pueblo de Israel tenía pacto con Dios en este momento. Y esta mujer no era el pueblo de Israel, era Sirofenicia, una nación vecina, una nación pagana, que necesitaba liberación para su hija porque era atormentada por un demonio. Y este demonio que atormentaba a su hija, ¿qué le causaba? Una enfermedad. Dice que al final fue sanada. Pero entonces ella insistía, y cuando se dio cuenta que no tenía derecho a las bendiciones porque no era israelita, clamó: aún los perrillos comen las migajas que caen debajo de la mesa de sus amos. Porque los gentiles, en el caso de ella, eran considerados como perros por los judíos. Y cuando ella clama esto, recibe su milagro, la liberación de este demonio que trae sanidad a su hija atormentada. Pero ¿qué me llama la atención? Cuando Jesús en el versículo 26 responde: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Yo pregunto, ¿a qué se refiere Jesús con tomar el pan de los hijos? ¿Qué es el pan de los hijos? ¿La palabra? ¿El pan de vida? ¿La qué? Él dice: yo no puedo coger el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. O sea, este pan que usted me está pidiendo, no se lo puedo dar a usted, le dice Jesús a la mujer sirofenicia. ¿Qué está pidiendo ella? Un milagro. ¿Específicamente cuál? No. Liberación, ¿cierto? Ella está pidiendo que Jesús libere a su hija de un demonio. ¿Y qué responde Jesús? Yo no puedo coger este pan, o sea, ¿cuál pan? El de la liberación, y dárselo a los perrillos. Porque es ¿para quién? Para los hijos. O sea que la liberación ¿para quién es? Para los hijos, ¿cierto? Pero nosotros creemos que ¿para quién es la liberación hoy en día? ¿Usted para quién cree? O sea, hoy en día,
¿Quién cree los cristianos que necesitan liberación? Los inconversos, los impíos, ¿no? Los mundanos, los pecadores, ¿cierto? Pero ¿para quién es la liberación según Jesús? Para los hijos, para los que están bajo ¿qué? El pacto. Entonces, mis hermanos, Jesús luego fue a la cruz y pagó por todos los que no estaban incluidos en el pacto, ¿sí? Por todos los gentiles, para darnos todo lo que el ser humano necesita. Y ahora la liberación, el pan de los hijos, también es para nosotros. También usted puede participar y comer de ese pan. Amén. Él pagó por nuestros pecados, pero también por nuestras rebeliones, por nuestras maldiciones y por todo esto. Entonces, quiero comenzar hablando de qué es una maldición. Una maldición dice que es el pago establecido por Dios en la vida de una persona y su descendencia por causa de un pecado o por causa de una iniquidad. Entonces, ¿cómo así? Cada vez que pecamos, ¿qué merecemos? La muerte, un castigo, ¿verdad? Viene un juicio de parte de Dios y ese juicio trae una maldición. Entonces, la maldición viene por causa de ¿qué? Del pecado. Pero también puede venir por causa del pecado de otros, como nuestros antepasados o nuestros padres. Entonces, ya se llaman maldiciones ¿qué? Generacionales. Que otro pecó, pero yo estoy sufriendo las consecuencias del pecado de mis antepasados. Entonces, cuando uno va al médico, ¿cierto? Uno le preguntan, ¿y en su familia tienen cáncer? ¿Alguien ha tenido diabetes? ¿Alguien ha sufrido de presión alta? ¿Alguien ha tenido cierto tiroides? Porque los médicos que han descubierto que hay, ¿cierto? Una herencia genética en las familias. Pero también como hay una herencia genética, también hay una herencia de maldiciones. El versículo en Éxodo 34, que ustedes están estudiando 34, del 6 al 7, dice la palabra del Señor. Éxodo 34, del 6 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto lo estaba proclamando el mismo Señor. O sea, Dios pasa por delante de Moisés, o por detrás de Moisés, ¿no es cierto? Más bien, bueno, le muestra la espalda y mientras está pasando, está proclamando esto acerca de él. Yo soy Jehová, yo soy fuerte, soy misericordioso, pero termina diciendo que castiga ¿qué? La maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Te encontramos cómo pasan las maldiciones de generación en generación. Ahora, aquí está hablando que hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, por ejemplo, usted es la cuarta generación de un antepasado, ¿sí o no? Usted es la cuarta generación. ¿Quién es la tercera? Sus papás, ¿sí o no? ¿Quién es la segunda? Sus abuelos. ¿Y quién es la primera? Sus bisabuelos. O sea que cualquier pecado, cualquier práctica que un bisabuelo, un abuelo o un padre haya cometido, haya ofendido a Dios y haya traído una maldición, puede estarlo afectando a usted hoy. ¿Me va a entender? Porque hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, así como recibimos los rasgos físicos de nuestra familia, la estatura de nuestros padres, sacó los ojos del abuelo, sacó el cabello de la abuela, ¿cierto? O recibimos herencias, o recibimos muchas cosas, también recibimos ¿qué? Las maldiciones o las bendiciones que ellos hayan logrado sobre sus vidas. Entonces, mis hermanos, en la mayoría de liberaciones hemos notado que muchos de esos casos han ocurrido durante la niñez, que es en la etapa de la niñez donde las personas tienen que mayor sensibilidad al mundo espiritual y donde son atados o donde reciben estas herencias, estas maldiciones generacionales. Cuando muere un ancestro, si estaba endemoniado, los demonios ¿para dónde van a ir? Para la segunda, tercera o cuarta generación. ¿Por qué? Porque tienen derecho legal por la práctica del pecado de la persona que murió. ¿Y la sangre está dónde? En su hijo, su nieto o su bisnieto. Entonces el demonio siempre va a buscar entrar ¿en dónde? En las generaciones. Y si esa persona no está en Cristo, pues ¿qué le va a ocurrir?
va a recibir esa herencia generacional. ¿Cómo sé si estoy atado por una maldición, por una presión demoníaca? Hay que entender que hay dos tipos de actividad demoníaca, ¿no? La chica esta estaba oprimida por un demonio que le causaba una enfermedad. Hay posesión demoníaca y hay opresión demoníaca. Nosotros creemos por la fe que un cristiano no puede estar poseído por un demonio, porque supuestamente tiene ¿quién? Al Espíritu Santo. Amén. Entonces, un verdadero cristiano no puede estar poseído por un demonio, pero sí puede estar oprimido por un demonio. Y vamos a verlo. La posesión es cuando el demonio se adueña de alguien en su espíritu, alma y cuerpo. Cuando está completamente controlado por un demonio, un espíritu malo. ¿Qué es un demonio? Es una entidad espiritual de maldad. Amén. Es un ser espiritual de maldad. Eso es un demonio. Ahora, ejemplos. ¿Se acuerdan cuando Judas decidió en su corazón traicionar a Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Y entró Satanás en Judas. O sea, literalmente, Judas fue ¿qué? Poseído por el diablo. Y entonces fue y vendió a Jesús y lo entregó. O sea, él traicionó a Jesús debido a que fue ¿qué? Endemoniado, poseído por el diablo. ¿Eso es una qué? Posesión demoníaca. Literalmente es la palabra que Satanás entró en él. Pero una opresión no es una posesión, un control, no. Es una influencia externa, es una influencia, una presión demoníaca sobre la persona. Ejemplo, cuando Pedro, influenciado por el diablo, ¿qué dice a Jesús? Uy, Señor, jamás te acontezca esto. ¿Cómo vas a ir a la cruz? ¿Cómo vas a morir? Y Jesús voltea y le dice, apártate de mí, Satanás. No estaba Pedro poseído, no. ¿Estaba qué? Influenciado, oprimido por pensamientos satánicos para aconsejar mal a Jesús o para tentar a Jesús de no ir a la cruz. Entonces, usted y yo podemos enfrentar estos síntomas en nuestras vidas. Por ejemplo, algunos síntomas de maldiciones son enfermedades físicas. Hay enfermedades como la artritis, por ejemplo, las úlceras, las parálisis, el asma, la esquizofrenia, que son productos de actividad demoníaca. ¿Por qué sabemos esto? Porque hemos visto cómo en retiros, cuando la persona es libre, inmediatamente la artritis se va. Se va la artritis de sus manos, se ve inmediatamente la sanidad. O sea que esa enfermedad física no era física. ¿Era qué? Espiritual, era producto de un demonio que tenía atada o cautiva a la persona. Ahora, no toda la artritis son del diablo, ¿no? Es que, ay, esa hermana tiene artritis, está endemoniada. No, cuidado con eso. No todas las enfermedades son demoníacas, pero sí un 99%. Amén. Hay que darle lugar a la duda. Amén. Entonces, hay enfermedades que son fruto de posesiones demoníacas. Amén. Porque los demonios han encontrado puertas abiertas y se han metido y han causado esa enfermedad. Entonces, volviendo al caso de la artritis, normalmente esa enfermedad es producto de ¿qué? La falta de perdón. ¿Sabía eso? Y cuando uno no perdona, pues está en pecado. Dice la Biblia que el que no perdona a otro, pues tampoco Dios lo perdona. Entonces, la falta de perdón es una puerta abierta ¿a quién? Al diablo y sus demonios. Y cuando la persona logra perdonar, soltar el odio, el rencor, la amargura, se tiene que ir el demonio y por lo tanto desaparece ¿qué? La enfermedad. Así ocurre en muchos casos con las enfermedades. Amén. Ahora, esa es posesión demoníaca, pero también a los cristianos nos pasa a veces opresiones demoníacas. ¿Cuánto les ha pasado que van para la iglesia y justo cuando van a salir les da dolor de cabeza? O cuando estamos ayunando, ¿sí? ¿Verdad? La opresión, comienza la lucha, la guerra espiritual, ¿verdad? Usted va para la célula y justo le dio algo y usted no fue porque se enfermó. O cuando vamos a orar. Eso ya no es demonía, ya no es posesión, sino que opresión, para que usted no ore a Dios, no cante alabanzas, no vaya a la iglesia, no haga lo que tiene que hacer. Pero también hay enfermedades mentales o emocionales, productos de estas maldiciones, de estas ataduras. La depresión, la confusión, la frustración, son también síntomas
de que necesitas ¿qué? Liberación. Y yo sé que esto no es ajeno a nosotros. Yo sé que no. Yo sé que muchos de ustedes han sufrido casos de estrés, incluso de depresión, o por ejemplo de frustración. Y esto puede ser síntomas ¿qué? Demoníacos. En una ocasión mi esposa estaba muy enferma físicamente, íbamos al médico, le sacaban todos los exámenes y todo le salía bueno. Todos los exámenes buenos, buenos, buenos. Y ya el médico le dijo, bueno, ¿y usted qué hace? ¿Usted qué? ¿Está estresada o qué? Le dijo el médico, ¿no? Porque esto es un estrés. Todo está bueno, usted está estresada. Dígame, ¿usted qué hace? Y ella, pero dio pena, así que era pastora. ¿No te imaginas? No, soy pastora. Entonces, ¿qué dijo? Soy ama de casa, que también es verdad, ella es ama de casa. Pero cuando conoció la verdad la hizo libre. Ella dijo, uy, no, ¿cómo así que estoy estresada? Esto no puede ser. Y nunca más. Se dio cuenta que era algo ¿qué? Espiritual, porque nada le salía en lo físico. Era estrés, era algo espiritual debido a la lucha, a la guerra espiritual, a lo que estamos enfrentando. Entonces hay enfermedades que son mentales o emocionales. Pero también hay enfermedades espirituales. Enfermedades que vienen por causa de la culpa, por causa de alguien que cometió un pecado muy grave y bien tiene una enfermedad sobre su vida. Y esas enfermedades son ya no físicas, ya no mentales, sino espirituales por causa de un delito grave, como el homicidio, ¿verdad? Como el aborto. Traen enfermedades espirituales a las personas. Enfermedades crónicas son enfermedades que causan muertes en una familia por varias generaciones. Lo que le hablaba ahorita, los médicos la llaman enfermedades hereditarias. Entonces, por ejemplo, el cáncer es una enfermedad crónica. Mi abuelo murió de cáncer, mi papá murió de cáncer y yo tengo cáncer. ¿Eso qué es? Una enfermedad crónica, una maldición generacional. O lo mismo la diabetes, ¿no? Son enfermedades que son crónicas porque se repiten en generación, la presión alta, el asma, problemas cardíacos, artritis, etcétera. Son enfermedades crónicas, y tú ves, que están en generación en generación. Ahora, yo creo que usted piense bien lo que estamos hablando, porque al final vamos a orar y usted tiene que identificar, ¿no? De qué tiene que ser libre, qué tiene que soltar, renunciar en esta noche. Amén. Que es todo lo que vaya hablando, si pasa en su vida o en su familia, apúntelo, téngale presente para que al final oremos y renunciemos a eso. Amén. Los daños autoinducidos, arañarse, cortarse, lacerarse, el deseo de suicidarse, el deseo de morir, es síntoma de una presión demoníaca. La esterilidad, la incapacidad para concebir, la tendencia a abortar, la menstruación irregular, quistes, tumores, son posibles síntomas de actividad demoníaca. Aclaro, no todos, pero la mayoría son síntomas demoníacos. Deseos compulsivos de fumar, de tomar alcohol, de consumir drogas, de tener sexo, de comer, de robar, de mentir, por el dinero, por las compras, son también actividades que pueden ser demoníacas. O cuando se siente ataques físicos, ya literalmente siente la opresión, el cansancio, usted no puede levantarse cuando está acostado, no puede leer la Biblia porque se queda dormido, ¿cierto? O se acuesta a dormir y no puede dormir. Esas son actividades, síntomas que pueden ser demoníacos. Quiere escapar de la realidad, demoníaco. Otra es una incapacidad para vivir una vida normal. A usted le cuesta disfrutar la vida debido a la pesadez, a la depresión, al estrés, desea estar siempre solo, se incomoda en la oración, en la alabanza, le da sueño. Hay gente que se queda dormida en medio de plena alabanza, de tremenda alabanza, tremenda adoración. Se queda dormido, eso no es natural. Y se acaba el culto y todo el mundo y aplaude, se despierta y aplaude, ¿no? Y ahí sí sale para hablar y charlar y todo. Eso no es normal. Hay un demonio que te pone a dormir para que no escuches la palabra, para que no ores, para que no hables con Dios. Eso no es normal, hermanos. Amén. O hay gente que pasa de un extremo al otro, ¿no? De la alegría a la tristeza. ¿Sí o no? Del orden al desorden. También puede ser una actividad demoníaca. Eso no es normal. El insomnio, no poder dormir, muchas veces es producto de actividad demoníaca. Creencias equivocadas a través de su personalidad. Es que yo soy así, así me voy a morir. Mentira del diablo, usted está creyéndole a la voz de Satanás. Es que yo ya no puedo cambiar, ¿cierto? Es que así me criaron mis padres, así me crié yo, así me enseñaron. Es que así somos los Victoria, así somos los Montoya.
Esas son creencias equivocadas que no podemos permitir. Es que así somos los tulueños, los bugalagrandeños, así somos los colombianos, así somos los latinos, ¿no? Es una creencia equivocada que no podemos aceptar. Es lo que el enemigo quiere que creamos, ¿no? Emociones anormales o exageradas, estar fuera de control. Hay gente que tiene miedos ilógicos, tienen miedos que no tienen sentido, ¿no? Y cuando eso pasa, tiene que identificar, eso no es de Dios. Me acuerdo tanto que una hermana le dio casi trombosis en la cara, ¿no? Pues obviamente en la cara. Y fue al médico y ella es una hermana como de 75 años, bien relajada en su casa tranquila. Y entonces el médico decía, ¿este qué le pasó? ¿Por qué le dio trombosis? ¿Eso fue como en el 2019? No, eso fue en el 2000. ¿Cuándo fueron las marchas de el estallido social? ¿Cuándo fue? ¿2019? ¿2021? Y entonces, es que a mí me da rabia con ese Duque que no recibe a los jóvenes de las marchas, no los escucha. ¿Cómo así? Claro, ya me veía pegada al televisor oyendo las noticias y le dio rabia con el presidente porque no salió a escuchar a los jóvenes de las marchas. Y esa rabia y esa impotencia le dio trombosis, imagínense. Que le dijeron, se va para la casa y cero televisión. Y se alivió. Hoy está el papá, está viva a la hermana. Pero ¿qué la estaba matando? Malas noticias, cosas negativas, la ira, la rabia, la impotencia, ¿verdad? Algo ilógico. Entonces hay gente que tiene temor, celos, miedos ilógicos, resentimientos, culpas, que no son naturales. Algunos problemas en el matrimonio pueden ser demoníacos. ¿Saben que los demonios exageran las fallas de su pareja? ¿Saben que los demonios hacen que el otro entienda lo que usted no está diciendo? Usted dice una cosa y el otro entiende otra. ¿Sabe que eso puede ser demoníaco también? Fastidio por el otro. Lo que a usted lo enamoró, ahorita que a usted le da rabia, lo odia, ¿no? Hay parejas que enamoraron porque era muy chistoso y ahorita la rabia que sea chistoso, vas que usted. Y es lo que le enamoró y ahora ahorita lo odia, ¿no? O como comía el indio, ahora vi como come de feo. Siempre he comido así, pero ya no me gusta. Son ciertas cosas raras que son demoníacas, la manera de hablar, los chistes, la pereza. Hay maridos que les da pereza estar en casa. Y eso no es normal. Hay algo aquí el enemigo tratando de destruir, ¿no? Tratando de dañar el hogar. La acusación, la culpa, el no perdonar al otro. Eso, recordar siempre lo que hizo mal, eso puede ser demoníaco. Y cuando la pareja tiene sentimiento de rechazo, el otro no me quiere, puede ser una actividad demoníaca que tienes que renunciar. Por supuesto, el divorcio, el adulterio, la fornicación, homosexualismo, lesbianismo, todas estas cosas, pecados sexuales, son también productos demoníacos. Ser madre soltera, hay familias que todas son madres solteras, ¿no? Y hoy en día es común, ¿no? Hoy en día es muy común la madre soltera, pero no es correcto, no está bien, o sea, no es bendición, no es lo normal. Aunque sea normal, no es lo correcto, no es lo que Dios quiere, amén. Hay una maldición que está heredando, que está yendo de generación en generación y Dios no quiere eso, no está de acuerdo con eso. El alcoholismo, la drogadicción, el fanatismo por la música mundana. Otro síntoma, la pobreza. La pobreza tampoco es de Dios. Dios no quiere que siga siendo pobre. Eso es una maldición, es una atadura, amén. Pero como mi tía, ¿no? La que le contaba al principio, es una tía mía. Recibe un montón de plata y sigue con su mentalidad de pobreza. Entonces, ¿por qué? Por una actividad espiritual que no ha renunciado, que no ha sacado de su mente, de su corazón. No poder prosperar en lo material, vivir en continua pobreza. Gente que gana lo suficiente, pero el dinero se le va, no le alcanza, se le gasta, se le va entre los dedos, ¿no? Hay algo allí espiritual. Otro síntoma, accidentes violentos, antinaturales. Hay gente que mantiene accidentada. Hace poco llegó una joven a la iglesia y en menos de un año, ¿cierto? Como 2 veces, 3 veces accidentada y fracturada. Y dijimos, eso ya no es normal. Una vez, pues, no se cayó. Pero luego otra vez y se alivió otra vez. Ya vimos que era una actividad demoníaca, ya oramos por ella, tuvo una liberación y ya no ha vuelto a accidentarse, gracias al Señor. Entonces, mire que es algo que usted ve como normal, pero no. Hay algo allí que tenemos que identificar, amén. Errores médicos en las salas de operaciones, cosas raras que no son naturales. Suicidios. Si en su familia ha habido suicidios,
muertes prematuras, abortos, y usted está experimentando lo mismo, tienes que renunciar. La esquizofrenia también es una enfermedad mental que se detecta en la pubertad de muchas personas y también hay que renunciar a esa enfermedad, que aunque los médicos ya lo tratan como algo natural, ¿cierto? Ya hay drogas para eso, tú no tienes que aceptar, tienes que renunciar, tienes que eh, echar fuera el pecado, la atadura y el demonio que causa la esquizofrenia en tu vida o en tu familia. Es como un desdoblamiento de la personalidad, causa alucinaciones y produce inestabilidad en las personas mientras no están medicadas. Ahora, sabemos que todo esto viene por alguna causa. Recordemos que hay una raíz, hubo algún momento en que entró el enemigo para causar estos síntomas. Entonces tenemos que identificar cuándo fue, en qué momento entró esta raíz y causa este problema en las personas. Usted se siente seducido a hacer lo malo o esclavizado por un pecado, es un síntoma. A veces no se da cuenta de lo que hace, lo que hizo, ¿verdad? Algo está pasando que no está bien. Entonces tienes que identificar, sentir deseos intensos de volver atrás, de volver a hacer lo que tienes que hacer, de volver a pecar o no ser capaz de dejarlo, es un síntoma de que necesita liberación. Por ejemplo, la pornografía es una atadura demoníaca. El mal genio también es una opresión demoníaca que tú puedes ser libre con la ayuda del Señor. Amén. El ayuno y la oración no ha funcionado. Hay algo fuerte en usted que lo lleva a pecar. Hay gente que yo he orado, yo he ayunado, pastor, y nada. Hay que hacer una liberación. Amén. Se siente hostigado y acusado por las circunstancias. El desánimo, la debilidad lo oprimen. Hay de pronto una actividad demoníaca. Ahora, estas ya son actividades demoníacas ya más fuertes, ¿no? Cuando la persona entra en trance. Ya esto sí es obvio que está endemoniado, ¿no? Que la persona cae bajo el control de un demonio y la persona no se acuerda de nada lo que dijo ni hizo. Eso es obviamente un síntoma ya abierto. Cuando se abren puertas en la casa, se oyen ruidos, pisadas, voces, cosas que se mueven, actividad demoníaca. Experiencias sexuales. Hay gente que sueña que tiene sexo, ¿verdad? Y en realidad tiene sexo con un demonio, con un espíritu malo. Eso se llama espíritus incubos y sucubos. Yo conocí a una mujer que ella todas las noches se acostaba en el otro cuarto, aparte del marido, porque toda la noche la visitaba un hombre y tenía sexo con ella. Y ella le encantaba y era feliz, hasta que fue a un encuentro y se dio cuenta que estaba teniendo sexo con un demonio, un espíritu sucubo. Pero también pasan los hombres. Entonces, eso no es normal, ¿cierto? Eso es del diablo. Otro, olores inmundos no identificados, tanto en las personas como en las casas. Eso también a veces pasan las liberaciones. Hay una actividad demoníaca. Y por supuesto, rechazar a Dios, rechazar la salvación, el evangelio, a Cristo, pues es una actividad demoníaca, ¿no? Gente que no quiere escuchar el evangelio, no soporta que le hablen de Dios, que le hablen de Jesús, de la Biblia, ni de la iglesia. Hay una actividad demoníaca allí atormentándolo. Amén. Ahora, ¿cómo entran estas actividades demoníacas a nuestras vidas? ¿Cuáles son las puertas que se le abren para que entren? Proverbio 26:2 dice que la maldición nunca viene sin causa. Amén. O sea, todo lo que usted experimente en esta área es porque hay una causa, hay una raíz, hay una puerta abierta. Una puede ser la idolatría. La idolatría es un pecado que abre puertas a estas ataduras. Cuando tú reconoces, adoras a alguien más como tu Dios, como tu todo, aparte de Jesucristo, eso es una puerta abierta al enemigo. O sea, no solamente rendirle culto a imágenes o a santos, sino también a personas, ¿cierto? Hay gente que ama más a sus hijos que a Dios, que ama más su trabajo que a Dios, que ama más, no sé, su propia vida, su yo, que a Dios. Y por supuesto también tener figuras, imágenes, son puertas abiertas a los enemigos. Y Dios castiga la idolatría con juicio. La gente está engañada creyendo que está adorando a Dios por tradición familiar, por cultura, por ignorancia. Y otros saben por la vida que es pecado, pero siguen haciéndolo. Y eso trae maldición. El ocultismo. Por supuesto, practicar
ritos satánicos, ritos ocultistas, como la brujería, la magia, lectura de cartas, de mano, de naipe, todas estas cosas abren puertas a los demonios. Tener artículos que son maldición, artículos que no agradan a Dios, también abren puertas a los demonios. En Hechos 19, la palabra habla de cuando la gente se convertía y se dan cuenta de la verdad, ¿qué hacían con los artículos malos? Hechos 19, 18 al 19 dice, y muchos de los que han creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. O sea, valía mucho eso que quemaron. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque estaban arrepentidos. Han conocido la verdad de que me ahogué. Entonces uno ve, por ejemplo, gente que llega el Señor, se dan cuenta por la palabra que es la idolatría, pero ay, no sé cómo voy a quemar la imagen. Las imágenes son caras, ¿no? Yo no sabía, eso es carísimo. Una estatua vale 200,000, 300,000, 70,000 pesos y no son capaces de quemarla. No, yo me la regalo a la vecina, al familiar que sí es, y le estamos regalando la maldición a otros, ¿no? No, una vez se convirtió en un brujo, una bruja, al Señor, y la conocimos ya en la iglesia, ¿no? Y ella era bruja y tenía imágenes de oro, cosas de oro que usaban en la brujería. Y fue y molió ese oro y lo tiró al río. Eso sí eran millones de plata. No le importó, ¿por qué? Quería ser libre de la atadura, libre de la maldición. Entonces, ¿qué cosas tienes en tu casa? ¿Qué artículos que tienes que quemar, que tienes que destruir, que tienes que botar? Antigüedades de procedencia desconocida, o que representan ídolos o dioses milenarios, ¿no? Nosotros a veces nos regalan cositas, ay, que estuvimos en el Perú, le trajimos estos incas y no sé qué, que para la nevera, no, de una para la basura. ¿Por qué? Porque no podemos abrirle puertas al diablo, y el diablo es sutil, ¿no? O estuve en Cartagena, Santa Marta, y les traje esta cosa cultural, ¿no? Indígena, de los yo no sé qué, yo no sé cuántas. Y a veces son cosas de ancestros, de dioses de ellos, que nosotros no sabemos, y por ignorancia, ay, tan lindo, y lo pegamos ahí, ¿no? O a veces compramos la camisetica aquí, ¿no? Con la imagen allí de un ídolo o un dios, ya, bueno, indígena, y estamos abriéndole puertas a los demonios. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Por supuesto, la tabla Ouija, estatuas de Buda, y para la buena suerte, ¿no? El gatico ahí que venga llamando la clientela, ¿no? Todo eso es adoración oriental. Todo lo relacionado con la yoga, el hinduismo, son puertas abiertas a los demonios. Libros de nueva era, astrología, lo que salta indirecta o directamente a Satanás y sus ídolos, afiches de música, de artes y cuadros con representaciones demoníacas, son puertas abiertas a los demonios. Ustedes no saben, pero a veces en un cuadro hay demonios pegados allí que oprimen la familia y traen pelea o traen enfermedad. Hay que quemar todas esas cosas que Dios nos muestre, ¿no? Material relacionado con las sectas como los testigos de Jehová, los masones, los mormones y cosas por el estilo, hay que orar, renunciar y quemarlo. ¿Por qué? Porque a veces traen actividad demoníaca por la secta, por las herejías que ellos manejan en sus doctrinas, en sus enseñanzas. Objetos supuestamente para la buena suerte, como los amuletos, los fetiches, los escapularios o cualquier objeto que se le atribuya poder, el dólar doblado, la pata de conejo. Eso son cosas que no agradan a Dios, hay que quemarlos, que son puertas abiertas al enemigo. Imágenes de santos, vírgenes, estampitas, velas y todo esto para adorar santos o muertos. Fotografías donde aparecen personas que lo hirieron a usted o lo marcaron de su pasado, queme eso. Cartas de amor del primer novio, el novio de por allá del colegio, el novio de por allá yo no sé dónde, las carticas, los regalos, los ositos, eso ya son ataduras y no son buenas, no son saludables. Hay que evaluar, ¿cierto? Si es una puerta abierta al enemigo.
Películas, videos con imágenes demoníacas. Escuche, esto, hay películas, y sobre todo hoy en día que está de moda la brujería y que se volvió normal y que ya todo trae brujería, ocultismo. Usted sí puede ser ignorante, pero eso son puertas abiertas a los demonios. Mi esposo y yo nos encanta ver películas y a veces sale la película de moda y la ponemos, inmediatamente el Espíritu Santo dice, no, no. Y toca a quitarla. Y muy buena y todo el mundo habla de ella y nos encanta. No pudimos vernosla. Dios no nos dejó. Y una vez, estaba viendo una muy buena. Entonces, ¿yo qué hacía? Le ponía mutín cuando el brujo o la bruja hablaban en lenguas, ¿cierto? Que hacen rezos en otras lenguas. Esos son invocaciones de demonios. Entonces, yo le ponía mutín para no escuchar y no, ¿cierto? Pero igual sale la imagen, ¿no? Y ahí mismo después dijo, no, amor, no, apague eso. Y lo apagué inmediatamente. Pero no funcionó. Inmediatamente la pared comenzó a llenarse de mosquitos. Mosquitos chiquiticos así en la pared alrededor del televisor. Y yo, ay, amor, mira. Y los dos lo vimos. Inmediatamente cogí la raqueta, ¿no? Y comencé a hacer así y no los agarraba. No quemaban con la raqueta, ¿no? Y luego la pared aquí también se llenó. Y yo me asusté y comenzamos a orar. Y sacó el ray y le eché ray a todo eso y no caían. Entonces oramos y asustados obviamente, ¿no? Y Dios mío, ¿qué hicimos? Perdónanos. Abrimos una puerta del diablo y nos acostamos a dormir, era de noche. Al otro día, yo me levanté de una a mirar los mosquitos, ya no estaban. Pensé que estaban todos muertos en el suelo y no había ni uno solo. Yo dije, Dios mío, increíble. Quedamos aterrados. Lo sabíamos, pero fuimos imprudentes. Y le abrimos la puerta ¿a quiénes? A los demonios. Entonces de ahí en adelante nunca más volvimos a ver películas de brujería, con contenido de brujería, no, nada de eso. Por supuesto, jamás vemos películas de terror, nunca vemos películas de terror. Eso sí es súper prohibido para los cristianos. Pero también películas con demasiada violencia, no podemos tampoco verlas. Hay mucha sangre, mucha muerte. Eso se va volviendo normal en su mente, en su corazón y va dañándolo a usted y abriéndole puertas al enemigo. Tampoco. Lamentablemente, hoy en día es difícil ver una película buena, hablando de películas seculares para cristianos, ¿no? Hay que escoger muy bien. En el caso nuestro, se hemos dado cuenta que las películas más aptas para un cristiano es la que está clasificada para 13 más. O sea, películas hechas para personas de 13 añitos máximo. Las que dicen 13 más, usted las puede ver, porque no hay sexo ni violencia. Y bueno, aunque muchas sí tienen brujería, porque eso ya lo normalizaron para los niños, ¿no? Ya de los chiquiticos ya ven muñequitos con brujería, ¿no? Eso sí, no. Pero más o menos es como la clasificación para un cristiano, 13 más, porque 16 más ya trae violencia y trae sexo y malas palabras. Sobre todo el sexo, ¿no? Trae mucha pornografía. Entonces, eso hemos aprendido ahí en el caminar por no abrirle puerta a los demonios. Y mi esposa le preguntaba a Dios, pero Señor, ¿y por qué todo el mundo se la puede ver y yo no? Porque esa pastora ya la vio, ese líder se lo vio, los jóvenes hablando de eso y yo quiero también vérmela y yo no, ¿por qué no me dejas a mí vérmela? Y Dios le dijo, ellos pueden, tú no, porque eso te contamina el don. Mi esposa puede ver demonios, puede discernir, puede, ¿cierto?, escuchar la voz de Dios y si ve esas cosas le contamina el don, dice, le dijo el Señor. Y entonces inmediatamente decimos, si no, seguimos discutiendo con el Señor. Amén. Entonces mucho cuidado con lo que ves, con lo que escuchas en televisión, en internet, en las plataformas. Amén. No devolver la plata que le prestaron o el libro que le prestaron o las cosas que le prestaron también abre puertas al enemigo. Por supuesto, el sexo ilícito, como la fornicación, el adulterio o el sexo antinatural, como dice la Biblia, como el homosexualismo y el lesbianismo, abren puertas a los demonios. Por supuesto, el sexo con animales, sexo con niños, sexo con muertos. Y de pronto usted aterrará, pero ¿de qué pasa? Pasa. Amén. Sexo en menstruación es pecado. La masturbación es pecado. El incesto, sexo con familiares es pecado y abre puertas a los demonios. No respetar a los papás trae maldición. Maldecir lo que Dios ha maldecido, es decir, hablar mal de algo o de alguien que Dios ha bendecido, genera maldición, trae puertas a los enemigos. Cuando tú hablas mal
de un hijo de Dios, de un pastor, de un líder, de tus padres, de una autoridad, un alcalde, un gobernador, un presidente, estamos abriendo puertas al enemigo. Yo nunca me burlo del presidente, no acepto, porque sé que, aunque el tipo es como medio loco, ¿no? Y su cuento, es el presidente, aunque no es ni color de bandera, no es de mi partido, no es de mi ideología política, es mi presidente. Dios lo puso como autoridad en Colombia y tengo que honrarlo y oro por él. Entonces no publico chistes, no publico memes que hablan mal de él, no publico nada que hable mal de él, porque yo no quiero que una maldición sobre mi vida, ¿verdad? Publico hechos, sí, pero que cosas que hablen mal de él, que se burlen de él, que no, ni de ninguna otra autoridad, porque sé que pueda traer una maldición sobre mi vida y abrirle puertas al enemigo. Amén. Ten mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Robar lo que le pertenece a Dios, el diezmo, la ofrenda, las primicias, ¿no?, que vamos a consagrar mañana. Abre maldiciones, dice la Biblia en Malaquías 3:10. Ustedes me han robado y están todos en maldición, dice el Señor. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. La injusticia, cuando te aprovechas del débil, cuando te aprovechas, dice la Biblia, de la viuda, del huérfano, del extranjero, del que no puede defenderse, trae maldición a tu vida. Cuando pecas deliberadamente, cuando pecas voluntariamente, cuando pecas sin temor de Dios, por supuesto hay maldición. Cuando sufres un trauma, un fuerte impacto emocional, eso se puede convertir en una puerta abierta para el enemigo. Por ejemplo, usted tuvo un accidente y el accidente le generó un trauma y le generó unos miedos. Y usted se volvió miedoso no sé, a montar en avión o a montar en moto o viajar. Ese miedo que te controla se convierte en una puerta abierta al enemigo. O te robaron y quedaste traumada y entonces sales a la calle y piensas que te van a robar toda hora y te da miedo todo. Ese miedo, ese trauma te puede abrir la puerta a los demonios. Tienes que entregar ese temor, ese trauma al Señor, ser sano y ser libre. Amén. Palabras ociosas, por supuesto, groserías o maldiciones autoimpuestas. Es que yo estoy enfermo, es que yo soy así, es que yo casi me mata, de esto yo me muero, ¿no? Es que mi artritis, mi diabetes, mi úlcera, mi cáncer. Comenzamos a autoimponernos maldiciones con nuestras propias palabras. Y recordemos que dice la Biblia que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Usted decide qué va a comer, si vida o muerte, si bendición o maldición. Ligadura del alma, relaciones con personas, yugos desiguales, son pecado y abren puertas a los demonios, ¿no? Noviazgos con inconversos, todo este cuento. Libros, videos y de música que no agradan a Dios, ya hablamos. Control mental, eso es importante, ¿no? Cuando te expones a la hipnosis, cuando te expones a terapias, ¿cierto? Psicológicas, pero con hipnosis, o ahora los circos que ven aquí, ¿no? Y que notician a la gente y te pasa ya que le noticen, cuidado. Eso es una puerta grande abierta que un demonio entre y te controle tu mente. El enemigo aprovecha esas mentiras. Y maldiciones generacionales, como hablábamos al principio, pues que son reales, ¿no? Fracasos amorosos, divorcios, rompimientos familiares, desgracias. ¿Cuál es la buena noticia, mis hermanos? En Gálatas 3:3 dice la palabra que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Dice que nos redimió de la maldición de la ley. Redimió. ¿Qué significa? Que nos rescató, que nos liberó, que nos sacó de la esclavitud. O sea, Él pagó la deuda en totalidad por nosotros. Amén. Por eso la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces ya Jesús pagó por todos sus pecados, los suyos, los de sus papás, sus abuelos y sus bisabuelos. Amén. Ya sufrió sus maldiciones, sus enfermedades, todo esto. Y ya te liberó a ti para que tú no sufras las consecuencias ni los pecados. Pero como la esclavitud del 1800, ¿no? Muchos no se han dado cuenta o no se han apropiado literalmente de lo que ya el Señor hizo. Y
A veces no ocurre instantáneamente en las personas, sino que es un proceso que tú te vas apropiando día a día por la fe. Ayer hablábamos que la santificación es instantánea y progresiva, ¿no? Y a veces lo digo para con la liberación y con la sanidad. A veces tú eres sano instantáneamente, otra vez es sano ¿qué? Progresivamente. Lo vimos con la liberación. Unos son sanos inmediatamente y otros les cuesta ¿qué? Tiempo, un proceso, ser libres de alguna atadura, de algún vicio, de alguna maldición. Pero tenemos que ir a la cruz por la fe, pelear por nuestra sanidad, por nuestra libertad, por nuestra familia, intercambiar en la cruz nuestra maldición por la bendición del Señor, recibir sus bendiciones en el nombre del Señor y ser verdaderamente libres como quiere el Señor. Amén. ¿Cómo ser libres? Número 1, reconocer el pecado. Si usted ha cometido esos pecados, lo va a reconocer, lo va a confesar, va a pedir perdón al Señor y va a renunciar a ellos. Amén. Si usted reconoce que sus papás practicaron ese tipo de pecados, pues usted va a pedir perdón. O sus abuelos. Su abuelo fue brujo, su bisabuelo fue asesino, no sé. Usted va a pedir perdón, amén. Y va a pedir perdón por ellos. Segundo, vamos a romper toda maldición que haya venido por causa de esos pecados en el nombre del Señor, amén. Vamos a declarar por la sangre de Cristo que somos redimidos de toda maldición y la vamos a cancelar con nuestra boca, amén, en el nombre del Señor. Luego que hemos sido perdonados y que hemos roto la maldición, ¿ahora qué vamos a hacer? Lo tercero, ordenar a todo espíritu malo, a todo demonio que se alimentaba de ese pecado, de esa maldición, que ya se vaya. Porque si ya Dios lo perdonó y rompió la maldición, ya no tiene de dónde pegarse, ya no tiene derecho legal. Pero si usted no lo echa, él no se va. Ellos son tercos, ¿no? Ellos siempre se resisten. Entonces, si usted no los echa, ellos no se van a ir de su vida, ni de su casa, ni de sus hijos, ni de los hijos de sus hijos. Te lo vamos a echar fuera en el nombre del Señor. Y finalmente vamos a declarar en voz alta que somos libres. Amén. Porque Jesús en la cruz pagó por nosotros, por nuestra salvación, por nuestra liberación en todas las áreas, espiritual, mental, física, en la economía, en el matrimonio, en la familia. Amén. Así que necesitamos despojarnos de todo espíritu que haya traído toda tu vida y pedirle al Espíritu Santo que te revele, que te muestre, ¿no?, a la memoria qué tienes que renunciar, qué tienes que pedir perdón, qué tienes que sacar de tu vida para ser verdaderamente libre. Amén. ¿Están listos? ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Todavía están aquí? Vamos a empezar a orar. Póngase de pie, por favor. Espero que haya identificado algunas cosas que tienes que renunciar y que Dios te muestre otras que de pronto yo no mencioné, pero de pronto tú sabes que también tienes que cortar en esta noche. Hoy es noche de liberación, amén. Hoy es noche de libertad. El Señor ya pagó por ti. Tú tienes que simplemente recibirlo por la fe. ¿Están listos? Muy bien. Cierra tus ojos un minuto. Ahí en tu corazón comienza.